Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Damos la bienvenida al profesor Eugenio Fernández Aguilar. Buenos días, profesor. Vosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, un poquito apurado de tiempo porque he salido de clase. En España son las 3 y pico de las 3 y media, pero vamos, contento de estar con vosotros, la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor, hemos estado hablando sobre su libro que nos parece a los dos importante, además que no entendemos por qué tantos libros de historia y no han tomado esos pequeños detalles que fueron los que dieron la base a todo lo demás que tenemos hoy. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué lo motivó a escribir ese libro magnífico sobre la historia de la ciencia? Pues la verdad es que desde pequeño, desde que tenía mi época de instituto, de secundaria, desde que era un adolescente, me llamaba mucho la atención las formas en que la gente fallecía. Siempre he sido una persona que cataloga, que clasifica, que le gusta hacer listas. Y bueno, durante muchos años, como digo, desde los 14, 15 años, hasta la edad que escribí este libro, que si os digo la verdad, no recuerdo si fue con 40 años, 41 años, fue hace unos pocos de años ya, pues fui cogiendo una colección de muertes de científicos y de científicas. Se lo propuse a un editor, le gustó mucho el enfoque y dijo, adelante, vamos a hablar de ciencia a través de la muerte de los científicos y de las científicas. Y eso fue la motivación, realmente un gusto, un apego por conocer cómo la gente moría. Profesor, bueno, bienvenido, mucho gusto conocerlo y un placer poder entrevistarlo en el día de hoy. El caso de estas historias trágicas que tienen que ver con la ciencia, ¿usted tendrá el conocimiento si hoy en día, digamos, este tema de la experimentación es más controlado? Es decir, en el libro uno encuentra historias muy trágicas que aportaron muchísimo al avance de la ciencia, pero yo me pregunto si en el día de hoy es más manejable estos riesgos a los que están sometidos los científicos o prácticamente es más o menos lo mismo. Podemos seguir encontrando historias trágicas. Nosotros hablábamos al principio del programa, antes de que usted se conectara, de toda esta parte que tiene que ver con la cantidad de personas que aportan a los descubrimientos científicos, pero que mueren en el más absoluto desconocimiento. Al final, otros se llevan las glorias basado en trabajos previos que estos han hecho o bajo la iluminación que estos trabajos previos le han dado a científicos de más reconocimiento, pero quizá hay una cantidad de personas que hacen aporte y que nunca sabremos si verdaderamente los hicieron y que a lo mejor tuvieron también sus vidas trágicas. ¿Qué opina usted al respecto? Pues por desgracia a mí me gusta mucho la historia de la ciencia, llevo muchos años investigando al respecto y ya cerca de 20 años y la verdad que me sigo encontrando con casos de científicos y de científicas que están ocultos entre las sombras de otros, efectivamente, que no se han llevado la gloria y que han aportado a la ciencia una barbaridad de conocimientos y de aportaciones de todo tipo. El caso es que sigue pasando, es decir, si sigue existiendo la investigación en historia de la ciencia es porque efectivamente sigue habiendo personas que están ahí ocultas. Y por otra parte, otra cosa que me comentaba, era si sigue dándose, ¿no?, estas trágicas muertes o estos trágicos decesos, ¿no? Se siguen dando, pero de otra manera. Es decir, hace 100 años hablamos de investigación en medicina, que hoy en día sería, al menos en España, yo supongo que en Argentina también, ¿no?, absolutamente fuera de toda ética, en las cuales, por ejemplo, se iba un médico a la cárcel, por poner un ejemplo, hay casos de estos, ¿vale? Lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo los nombres de los científicos, pero iban a la cárcel, cogían a 20 o 30 presidiarios y en ellos probaban su medicamento o probaban algún tipo de remedio. O cogían y se iban a un orfanato y cogían a 30 huérfanos y con ellos probaban.
y se hacían barbaridades. Se avanzó de esa manera. Hombre, hay que ser sincero, se avanzaba, claro. Se descubrían cosas, ¿no? Se descubrían cosas, pero no es ético. Hoy en día sabemos que eso no es ético. No podemos utilizar a las personas de esta manera y como si fueran cosas, ¿no? Entonces esto ha cambiado. Y no solamente con las personas, ha cambiado con los animales. También hoy en día hay una ética en la investigación animal y ha cambiado. ¿Siguen muriendo gente? Sí, pero de otra manera. Es decir, si antes moría un científico por una enfermedad relacionada con la radioactividad, como podía ser Marie Curie, que murió hecha absolutamente polvo por radioactividad, hoy en día tenemos, pues, no remedio en la palabra, sino herramientas para evitar eso. Pero claro, no significa que nos encontremos ahora con un descubrimiento nuevo y mientras se está investigando nos está afectando a la salud y nos podría matar igualmente. O sea que siguen pasando cosas, pero a otro nivel. Me imagino que con la vacunación, sobre todo, ¿no? Claro, pero el tema de la vacunación hoy en día está mucho más controlado y tenemos el COVID ahí al lado. Es verdad que las vacunas de COVID se hicieron pocos test, digamos, se hicieron pocas pruebas, pero se hicieron algunas. Es decir, antes de salir a la gran población las vacunas, se hicieron estudios en círculos cerrados de personas y ya teníamos algunos resultados. Antes no era así, antes era lo bestia. O sea, antes era, tú encontrabas a un chaval, le ponías la vacuna y le pasaba. O sea que eso ha cambiado bastante. Eso es terrible, profesor. Lo que vi, hay dos cosas que me impactaron. Primero, el tema de asepsia, ¿no? En un momento dado en el mundo no se conocía el concepto de la asepsia en un quirófano, por ejemplo. Claro, estamos hablando se me ha olvidado el nombre, Weigelmass, ¿no? Era sí. un médico que, bueno, él era realmente ginecólogo y se dio cuenta que había dos pabellones de mujeres parturientas y en un pabellón morían menos que en otra, ¿vale? En un pabellón morían menos que en otra y no se entendía por qué. Hasta que él dio la clave y se dio cuenta que en el que morían más personas, los ginecólogos, antes de ir a las mujeres parturientas, iban a la zona de las morgues a tratar con los cadáveres, investigaban los cadáveres y se iban allí a que las mujeres pariesen. Claro, ¿qué teníamos? Pues la fiebre puerperal, lo que se comenzó a hacer como fiebre puerperal, que morían las mujeres acabadas de parir con una fiebre tremenda. Entonces él dijo, algo hay en los cadáveres que está afectando efectivamente a las mujeres. Y entonces él puso de moda, por decirlo de alguna manera, puso de moda el lavabo en las puertas de los quirófanos, evidentemente, oye, lávate las manos antes de trabajar con las mujeres. Una cosa que hoy en día es evidente, es lógica, ¿no? Pero en aquella época no lo era. Y de hecho tuvo muchos problemas, ¿eh? Este médico tuvo muchos problemas con sus colegas porque los colegas más o menos le decían, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo la culpa de que mueran las mujeres? Y claro, evidentemente no sentaba bien. O sea que es increíble. Profesor, de todas las historias que usted colocó en el libro, ¿cuál es la que más lo impactó de ella? A mí, más que me impactase, fue la que me pareció más curiosa, fue la de un entomólogo que se llamaba Benjamin Dan Walsh, del segunda mitad del siglo XIX. Este entomólogo murió de una manera muy curiosa, que hoy en día tiene que ver con lo que ha dicho ante el compañero. Murió por una infección. ¿Y cómo murió por una infección? Pues resulta que él, como iba todos los días a la oficina de correo y recibía allí pues distintos especímenes de bichitos, ¿no? De coleópteros o lo que fuera. Y recibió un espécimen. Yo no sé cuál es porque en las crónicas no se dice qué insecto era. Él estaba sumergido en su lectura y no se dio cuenta hasta que cruzó las vías del tren. Y un tren le atropelló, pero no lo mató, sino simplemente le seccionó gran parte de una pierna. Claro, en aquella época, estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, pues no existían ni mucho menos los antibióticos que tenemos hoy. Es decir, a las pocas semanas murió por una sepsis. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta historia? ¿Por qué me llama tanto la atención? Yo soy profesor de adolescentes y muchas veces los brutos, personas de mi edad, se meten mucho con los adolescentes porque están todo el día con el móvil, ¿verdad? Mirando el móvil y mirando sus mensajes y demás. Pues Benjamin Walsh en realidad en el fondo hizo lo mismo. Es decir, estaba sumergido con una carta que era el móvil de aquella época, era el WhatsApp de aquella época. Con lo cual no hemos cambiado demasiado. Sí. Hay una historia que me impactó y que por supuesto con la cuestión de los médicos que no es algo así como dicen los sindicalistas, por lo menos en mi país, que quedé psicoseado, como dicen ellos.
No, pero me imagino que ahora cuando tenga que ir al médico, una de las primeras cosas que voy a mirar son sus manos, por si acaso algo se quedó ahí. Pero me impactó mucho el hecho de que los científicos probaban en sí mismos las posibilidades de que pudieran contraer algún germen, en el caso de las pulgas, por ejemplo. Sí, se ha hecho mucho, no solamente uno, muchos científicos. Muchos científicos se han inoculado ellos mismos las enfermedades, en verrugas, en distintas heridas que tienes en el cuerpo para investigar. Entonces hay científicos que, desesperados por buscar una cura y convencidos de su propia cura, pues se ponían ellos mismos esas enfermedades, y hay muchos casos de pulgas, de piojos, que ellos mismos se venían en un brazo con un plástico, los piojos, para ver si le pegaban alguna enfermedad. La verdad que no recuerdo ahora mismo, me ha pillado, no me acuerdo de ningún nombre en concreto, pero hay diversos científicos que efectivamente hacían esta práctica y que hoy en día tampoco es ético, y la comunidad científica la tacha por completo, y no se permite. O sea, un científico que hoy en día se ponga una vacuna a sí mismo sin probarla primero de ninguna otra manera, por ejemplo en animales, pues ese científico está de alguna manera denostado dentro de la comunidad científica. Hoy en día esto es imposible. Profesor, ¿cuál es la visión que tiene el público en general sobre estas historias trágicas que hay en la ciencia? Y también, aprovechando que usted nos comenta, es profesor, bueno, a distintos niveles, pero específicamente también de secundaria, ¿usted cree que este tipo de historias logran que los estudiantes se interesen un poco en la ciencia? Es decir, este dramatismo que tienen estas historias hacen que los estudiantes sea un camino para que se interesen en la ciencia. Muchísimo. Una de las razones por las que escribí el libro precisamente era porque creo que es un centro de interés, efectivamente, es un foco en el que centrar la atención tanto del alumnado como de personas adultas, y al ser humano, en el fondo, le va el morbo, le van las historias trágicas. Pero claro, yo en el libro, como bien me habéis dicho, que lo habéis leído, lo conocéis, el libro no es un libro que solamente habla de lo trágico, sino que tiene un poco de humor, y lo cuento con un poquito de gracia, ¿no? Con un poquito de quitándole dramatismo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el aula lo utilizo mucho. Yo la primera historia que realmente escuché sobre muerte curiosa de científicos fue cuando estaba en mi época de secundaria, me lo contó un profesor de física en clase, y a mí me enganchó. Y fue la muerte de Arquímedes, ¿no? La muerte de Arquímedes, creo que la conoce posiblemente todos los oyentes, pero lo recuerdo. Simplemente llegó un soldado, Arquímedes estaba con su arenario haciendo dibujitos, y el soldado le borró los dibujos. Y Arquímedes dijo, no me toquen los círculos, ¿no? Y entonces el soldado se enfadó y lo atravesó con una espada. Aquello a mí me sorprendió muchísimo. Tanto me sorprendió que uno de mis libros es la biografía de Arquímedes. O sea que claro, me enganché a Arquímedes, ¿no? Claro. Entonces yo esto lo cuento en el aula. Por ejemplo, doy clases de física y hablo siempre de Lavoisier. Lavoisier, que fue el padre de la química moderna, a Lavoisier le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa. Entonces, claro, si esto es en clase, los niños están aburridos y de pronto dice, os voy a hablar de un científico al que le cortaron la cabeza, pues ya directamente la cabeza se levantan y dicen, cuéntalo. Y efectivamente llama la atención y ayuda a que ellos entiendan los conceptos. Sí. Profesor, ¿qué historia actual, de hoy en día, le ha impresionado? Historia del libro, quiere decir, ¿no? Que me haya impresionado. Que te haya impresionado, pero hoy, historias de hoy día. Vale, pero historias relacionadas con este tema, ¿no? Con el tema de muerte. Exacto. Mira, ahí hubo dos científicos no recuerdo los nombres, eran científicos desconocidos, hace 3 o 4 años, que yo no recuerdo exactamente, a lo mejor vosotros se acuerdan, ¿no? Ustedes se acuerdan. Eran 2 científicos jóvenes que tuvieron una disputa y uno mató al otro con una cuchillazo, con un navajazo, no recuerdo los nombres ni el sitio. Y la disputa fue una disputa científica. Y estoy hablando fue un poquito más, quizás, porque fue antes de la pandemia, quizás sería en el 2018 y 19, ¿vale? Más o menos. Y aquello me impresionó. No me quedé con los nombres porque ya el libro estaba escrito y el libro estaba publicado. No tengo la intención de hacer una reedición, porque hay muchas historias que se quedaron fuera y si las meto todas tendríamos un libro de 600 páginas. Y no me quedé con los nombres. Pero me impresionó mucho eso, ¿no? Que en el siglo XXI todavía haya científicos que se peleen por una idea científica y que uno le pegue un cuchillazo a otro. Eso me impresionó. Profesor, yo me pregunto, leyendo su libro, ahí, bueno, encontramos historias trágicas, pero también con finales gloriosos.
pero me pregunto también en la historia de la ciencia esta cantidad de casos de personas que estuvieron en la sombra contribuyendo con las glorias de otros y que por circunstancias de la vida no se las llevaron ellos, y a veces porque quizás sus áreas de investigaciones no eran tan atractivas como el que al final utilizó esos aportes para formular algo muy atractivo. Y estábamos conversando al principio del programa sobre la figura de Nikola Tesla, ¿no? Como esas disputas que tuvo en su momento con Thomas Alva Edison por el tema del descubrimiento de la corriente, no recuerdo si continua o alterna, y al final Edison se llevó parte de la gloria, y eso sucede con mucha frecuencia en la ciencia, en la historia de la ciencia en el pasado, y me pregunto si también debe ser la historia en el día de hoy, porque ya hoy se ha avanzado más en todos estos temas de propiedad intelectual, etcétera, pero seguirá ocurriendo esta misma situación. Sí, sigue ocurriendo. Incluso yo me atrevería, no tengo datos estadísticos, no he hecho un estudio de campo, ¿no? Pero por lo que conozco, porque aunque sea profesor de secundaria, conozco muchas personas en la investigación científica, y hoy en día hay un cambio con respecto a las publicaciones importantes. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Hoy una publicación no se hace al tuntún, uno escribe un libro y lo publica y ya está dentro de la comunidad científica, sino que tiene que seguir evidentemente todo el sistema que tenemos de revisión por pares, ¿no? El peer review, en el que tú mandas un artículo y te lo miran y ves si está bien o no. ¿Qué ocurre? Que se dan muchísimos casos, por desgracia, se dan muchísimos casos de un científico muy reputado, con muchísimo renombre, que tiene un equipo de 30 personas, y a lo mejor una de esas 30 personas, la persona número 15, por poner un ejemplo, es la que ha tenido realmente la idea importante. Pero claro, esa persona número 15 a lo mejor lleva 3 años investigando, es un don nadie todavía, y no va a llegar lejos. Todavía no va a llegar lejos porque no se le conoce. Necesita el apoyo de una persona que sí sea reputada. Claro, a lo mejor ese jefe suyo que tiene dice, bueno, pues vamos a publicar tu artículo, pero soy yo el primero que firma. Soy yo el primero que firma porque yo soy el jefe. Evidentemente yo soy el que lleva tu tesis y firmo yo. Tú vas a estar en firma porque hoy en día hay que respetar eso. Afortunadamente se respeta. Tú vas a estar ahí, pero el primero que firma es el jefe. Con lo cual, realmente, ¿quién se está llevando el prestigio? Aunque el jefe salga en una rueda de prensa diciendo, la idea la tuvo mi colaborador tal. Sí, pero el que aparece luego en los titulares es el nombre del jefe. Y aparece fulanito y su equipo. Entonces, hoy en día la cosa todavía es más complicada en ese sentido y hay muchísimos científicos en la sombra. Más que antes. Yo creo que más que antes. Sí, increíble. Ese sería el caso, por ejemplo, un caso que... como el caso del doctor Barnard en Sudáfrica, el primer trasplante de corazón. Sí, sería como un caso como ese, en el sentido de que estamos en zonas en las que no se conocen tanto, no estamos en Europa y no tienen tanto, como digo, tanto poder mediático en el momento, efectivamente. Claro, y lo mismo sucede con el descubrimiento del genoma humano, que aparece solamente el que dirigió el equipo. Efectivamente, el genoma humano fue una persona, un descubrimiento que yo, o una investigación, no conozco el número de personas, pero me atrevería a decir que son centenas de personas. Estamos hablando de un trabajo que no lo puede hacer una persona. El que dirigió el equipo, evidentemente, fue una persona inteligente que supo cómo hacer las cosas, pero posiblemente no se le ocurrieran todas las ideas, ni muchísimo menos. Entonces, sale un nombre y el resto y su equipo. Es así. Estábamos comentando al principio del programa, profesor, el caso de Rosalind Franklin, que fue la mujer que hizo los trabajos de cristalografía en rayos X, en lo que se basó después James Watson y Francis Crick para el descubrimiento de la estructura del ADN, pero prácticamente ella la tenían relegada a un segundo plano y para colmo murió muy joven. No pudo llevarse las glorias que se llevaron después James Watson y Francis Crick, el crédito principal. Sí. Efectivamente, en este caso el artículo que se publicó en la primera línea, creo recordar, en la primera línea, sí citaba la fotografía, creo que se llama la fotografía número 51, 51, la famosa número 51. Sí, se citaba y decía, en base a una fotografía de Franklin, de Franklin, simplemente eso, ya está, en base a una fotografía. Vamos a ver, Rosalind Franklin no hizo solo una fotografía, hizo una fotografía e interpretó y bastante bien. Lo que pasa que evidentemente además eran mujeres en una época en la que las mujeres todavía estaban empezando a repuntar. Entonces
como que, bueno, no tiene importancia, ha sido un ayudante, nos ha hecho una fotografía y ahora nosotros nos llevamos el mérito. Entonces, efectivamente, como con Rosa, si ya ha pasado con hombres en la sombra, con mujeres en la sombra ya es una locura. Hay muchísimas mujeres que han sido absolutamente calladas y muteadas por la historia de la ciencia. Sí. Claro. Y fue el mismo ejemplo que conversaba yo a Eduardo, por supuesto. No es el mismo ejemplo, pero tiene algunos rasgos. El hecho de que una mujer vaya a un médico en un país musulmán, Arabia Saudita, por ejemplo, que es el guardián de los valores del Islam, sí, vaya al médico y el médico tiene un maniquí de mujer y le diga dónde le duele, señale ahí. No me diga, yo eso no lo sabía. Sí. Curioso. Muestra, ella toca el maniquí, aquí está, porque por religión no puede tocar, pues como se hace en Occidente. Impresionante, no lo sabía. Por eso yo creo que ya está el título de su segundo libro o continuación de este, que es el tema de las envidias, ¿no? Y usted hace un rato comentaba sobre artículos científicos que necesitan ser arbitrados para pasar la prueba y ser publicados finalmente. Pero me imagino que en eso el tema de la envidia debe estar muy presente, ¿no? En ese proceso de arbitraje, cuando a lo mejor se está conformando algo importante, un descubrimiento importante, alguien puede dar su crítica o su voto negativo simplemente por el tema de envidia, para que otro no se lleve la gloria. Me imagino que en sus investigaciones históricas y en todo el trabajo de campo que usted ha hecho, se encuentra mucho el tema envidia. Sí, pero esto, yo siempre digo lo mismo, los científicos son personas, y entre las personas hay envidia, entre las personas hay odio, entre las personas hay amor, entre las personas hay de todo. Entonces muchas veces las personas que están alejadas de la ciencia ven a los científicos como si fuera que están en una torre de marfil en la cual no sienten nada, o ven a Spock, el de Star Trek, como si fuera que no tienen emociones. No, los científicos tienen emociones. Lo que pasa que en la mayoría de los casos saben hacer su ciencia, saben hacer su investigación y suelen ser serios y no meterse en temas humanos. Pero al fondo son humanos. Y efectivamente nos podemos ir, por ejemplo, al caso conocido de Newton y de Leibniz, en el que hubo una guerra brutal entre los dos de a ver quién había descubierto el cálculo diferencial, y ahí había envidias y odios, evidentemente, y mucho celo por lo que tú haces, y yo soy el primero que lo ha hecho. Y eso sigue existiendo. Yo, por ejemplo, en mi facultad, yo estudié física en la Facultad de Física de Sevilla, en España, y yo recuerdo que en los distintos departamentos entre ellos había profesores que estaban peleados, que no se hablaban entre ellos. Entonces, si un profesor tiene un descubrimiento buenísimo, al otro profesor con el que no se habla le va a dar igual y lo va a intentar tirar por tierra y va a buscar errores por todos lados. Sigue habiendo envidia y esto no va a terminar nunca. Evidentemente lo mejor es el arbitraje, como bien has dicho, el arbitraje y arbitraje ciego. Es decir, que a mí me manden un artículo, que yo revise el artículo y que no sepa de quién es el artículo. Porque si sé de quién es el artículo, puede ser que eso me haga tener un sesgo y tomármelo de manera subjetiva. Entonces ese es el gran logro actual de cómo funciona el arbitraje de la ciencia, que tiene errores, claro, tiene fallos, pero por lo menos intentar saber de quién es, para analizarlo de forma objetiva. Profesor, en su investigación, en sus trabajos, ha encontrado con casos en el que el miembro de un equipo o el que realmente tuvo la idea, más allá del director del equipo, haya hecho valer sus derechos. Es decir, bueno, mire, pero perdón, esa fue creación mía. Sí, hay por ejemplo 3 científicos. Como digo, yo soy muy desmemoriado. La verdad es que tengo 8 libros de divulgación ya, he andado el 9 en imprenta, estoy escribiendo el 10º, entonces son tantos nombres que olvido los nombres, ¿no? A lo mejor vosotros me dicen ahora quiénes son, ¿no? De los que voy a hablar. No, usted tiene mejor memoria, se lo garantizo. Sí, lo puedo buscar en internet un momento, pero vamos, lo puede buscar también el oyente. Hubo 3 científicos que ganaron el premio Nobel, no recuerdo el año, entre los años 50, 60 o 40 y algo, 50, que fue por el descubrimiento del transistor, ¿vale? Del transistor. Eran 3 científicos y uno de ellos era el jefe del equipo. Bueno, pues el jefe del equipo hizo todo lo posible para salir siempre en la foto de los periódicos. El primero, lo puede buscar en internet, ahora mismo si quiere va a salir rápidamente. Premio Nobel
por el transistor. Pues el jefe del equipo era el que intentaba siempre salir en medio en la foto y el que tenía que hablar intentaba tachar a los otros dos, de tal manera que al final el equipo se disolvió y cada uno tiró por una parte. Entonces, esas cosas pasan y además son descaradas, como digo yo. No seas tan descarado que se te nota, ¿no? Que sale el primero. O sea, sigue pasando. Sí, ese William Shockley junto con John Bardeen y Walter Brattain. Bardeen era un buen tipo y creo recordar que Bardeen se enteró desanimando, pues se enteró por la radio que le habían dado el Nobel y se le cayó la tostada. Eso fue una anécdota muy buena de Bardeen. Y creo que pasó recientemente también con el que dio el principal aporte a la secuenciación del genoma humano. Eran dos personas y hasta tuvo que intervenir, creo que el presidente Clinton, sí, para que compartieran las glorias, porque estos hombres se iban a matar entre ellos. Sí, sí, es así. Muchas veces hay intervenciones de personalidades o de gobiernos en los que dicen, oye, vamos a dejar las cosas claras, que no es solo tuyo el descubrimiento, que también es de otra persona. Y todavía se complica más cuando hay descubrimientos simultáneos, que eso ha pasado mucho en la historia de la ciencia, puede pasar, sí, y no hay ninguna conspiración. Se descubre una cosa en Bélgica y a la vez se descubre en Portugal, por ejemplo. Y da la casualidad de que uno lo publicó y el otro se lo dijo a sus amigos de la facultad. Y cuando pasan muchos años se descubren los documentos, oye, que esto no es tan sencillo, que lo descubrieron los dos a la vez. Hay montones de ejemplos sobre eso. Creo que hay un caso, por supuesto, sin quitar de lejos la genialidad de Einstein, creo que hubo algo de eso, un aporte que hizo alguien al mismo tiempo que él estaba formulando y pensando en su teoría de la relatividad. No me acuerdo muy bien la historia, pero me parece haber leído algo de eso, un aporte científico importantísimo que le sirvió a Einstein para terminar de estructurar la teoría de la relatividad. Pero bueno, no sé cuál es, porque realmente Einstein, lo bueno que tenía es que él sí daba crédito a lo que había a las personas que habían investigado antes que él. Por ejemplo, para hablar de la dilatación del tiempo, utilizó las ecuaciones de Lorentz y puso a Lorentz en su lugar y dijo, oye, Lorentz es la persona que ha descubierto esto, etcétera. Un ejemplo muy famoso, y también lo puso en su lugar bien, fue Darwin y Wallace, por ejemplo, ya que hablamos, me ha venido a la cabeza ahora. Wallace y Darwin se cartearon. Wallace había descubierto también una teoría de la evolución bastante parecida a la de Darwin. Lo que pasa es que Darwin fue más listo a la hora de publicar, lo hizo con más profundidad, con más detalle, y claro, hoy en día hablamos de evolución y la gente dice Darwin, pero no es el único. Evidentemente, cuando nos metemos en la historia de la ciencia vemos que hay muchos más. El propio abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, también hablaba ya de evolución, o sea que no fue el primero, efectivamente. Bueno, profesor, llegamos al final del programa. Quiero agradecerle mucho el que nos haya dedicado este tiempo para hablar de esta apasionante historia. Eso no estaba escrito en mi libro de Historia de la Ciencia. El profesor tiene también muchísimos libros más de divulgación que los pueden adquirir en Amazon o en la Casa del Libro, tanto en digital como en formato físico. Un placer conocerlo y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gustazo. Fue un honor tenerlo. Realmente su libro es muy bueno. Venga, muchas gracias. Gracias, feliz día. Bueno, los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Muchas gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.